Señor, gracias Señor por estar entre nosotros, porque creemos tu promesa que dice, si dos o más se pusieren de acuerdo, se reunieran en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Gracias Señor, porque has preparado nuestro corazón para recibir la semilla de tu palabra y porque estás tú, Señor, enseñándonos directamente acerca de la oración. Gracias, Señor, porque hemos visto maravillas, hemos visto tus respuestas, hemos también aprendido a ser pacientes, Señor, para aprender, para esperar la divina respuesta. Gracias, Señor, porque nos has dado un camino que seguir y una senda y una luz que alumbra nuestro caminar. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra reunión de enseñanza y oración. Por lo pronto vamos a presentar. Vamos a presentar las pantallas que tenemos preparadas en esta enseñanza y tener tiempo para oración. El tema es la naturaleza de la oración. Qué importante es conocer más profundamente. Por supuesto que muchas veces oramos cada uno conforme a lo que hay en nuestro corazón, pero entre más conozcamos la oración, vamos a tener una mejor disposición y una más alta entendimiento de qué es lo que debemos. El Señor nos da sabiduría, el Señor nos da, además de la sabiduría, nos da el entendimiento, nos da el consejo y el poder, y también el Señor nos da la comprensión necesaria para poner su palabra en obra. Vamos a empezar entonces. Definitivamente la mejor forma de aprender, la única forma de aprender a orar es cuando el Señor nos enseña. Y Jesús es la palabra, Jesús es el verbo hecho carne. Entonces, de la palabra vamos a aprender. La gente que estaba alrededor de él aprendía de su voz. Nosotros estamos aprendiendo de la voz del Espíritu y de lo que vemos escrito en su palabra, que fue inspirada también por su Espíritu Santo. Entonces, el tema es la naturaleza de la oración. Vamos a empezar por decir que la oración es el fluir de la comunicación audible o inaudible, en silencio o expresión verbal, entre el creyente y Dios. Tal como lo hemos dicho, la oración es un diálogo, no un monólogo. Solamente muchas veces, y así empecé yo, solamente le pedí a Dios lo que yo necesitaba y que esperaba que Él me lo concediera. Pero a través del tiempo, a través de la palabra, estamos aprendiendo cómo se debe hacer. Claro que el Señor nos escucha, claro que el Señor es misericordioso, por supuesto, pero en la medida en que vamos madurando, Dios espera más de nosotros. Es como un pequeño, es como en la familia. Un niño pequeño no sabe hablar bien, pero hacemos el esfuerzo por darle lo que él está necesitando o pidiendo cuando es bueno para él. Sin embargo, cuando va creciendo, esperamos que se desarrolle su lenguaje, que se desarrolle la madurez de qué es lo que ve, que necesita y que es bueno para él y para el camino en el que debe andar. La oración comienza con palabras, pero llega a la contemplación. Vamos a ver un poco unos versículos acerca de contemplación o contemplar. El Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, dice el rey David. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es maravilloso. En ocasiones he escuchado que hay gente que dice, yo sé que mi antepasado, que ya partió y está en el cielo, por supuesto es gente que no conoce la palabra. Él me está viendo y él me está ayudando y él está haciendo por mí y él está poniendo todo para que yo lo cumpla. Digo, pobres personas, porque piensan que eso es verdad y es totalmente falso.
Una vez que estemos en la presencia de Dios, yo creo tan difícil que desviemos nuestra atención del Señor, que desviemos nuestra atención de ver la hermosura del Señor, la magnificencia, el esplendor del Señor, como para ocuparnos en cosas que Él tiene bajo su dirección y bajo su cuidado, que son los que fueron nuestros familiares en vida. Entonces, eso es contemplar. También en el Isaías 17:7 dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Se va a olvidar de toda la idolatría, todas esas figuras, todas esas opciones que tenía para poner ahí su fe, fuera de lo que debía ser. Pero en ese tiempo, cuando llegue el momento de contemplar al Señor, a su hacedor, contemplarán solamente al Santo de Israel. Contemplar es admirar. Contemplar es ver y admirar todo eh, lo que está percibiendo o percibiendo mi ser cuando esté en la presencia de Dios. Entonces, es muy importante el aprender a contemplar. Una más. En 1 Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hemos contemplado, hemos experimentado, nosotros lo vimos, estaba dando testimonio aquí el apóstol Juan y estaba hablando acerca del Señor. Nosotros experimentamos, lo contemplamos, lo vimos, estuvimos al tanto de los detalles cuando andábamos con Él. Eso es lo que está diciendo. Contemplar es admirar, contemplar es observar, deleitarse, contemplar es ver, tratar de ver hasta el último detalle. Por supuesto que somos incapaces de ver toda la hermosura, la magnificencia del Señor en su total expresión, pero es suficiente para llenarnos completamente. Bien, bueno, ahora vamos a seguir con bueno, la contemplación es un tiempo cuando le decimos a Dios lo que nos concierne, lo que nos necesitamos o nos afecta, por supuesto. Pero al orar empezamos a ver a Dios más maravillosa y claramente que cualquier otro tiempo en nuestras vidas. Mucho más maravillosa y claramente. ¿Por qué? Porque nos desviamos. Cuando estamos atentos al Señor, empezamos planteándole nuestras necesidades. Y vamos a ver que no es así la forma de orar correcta, según lo que aprendemos de la Escritura. Pero cuando nos despegamos de las cosas del mundo, de los afanes de la vida, de los pendientes que tenemos realmente, y nos concentramos al aquel a quien le estamos buscando, entonces vamos a contemplarlo con más profundidad. C, la oración es el clamor de la tierra buscando la bendición del Señor. Es cuando se une. Clamar es gritar, clamar es buscar y expresiones que van más allá de una plática o de una forma sencilla de hablar. Es una necesidad que nos lleva a la voz alta, buscando la bendición del Señor. Bien. El Salmo 65:2 dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. El Señor oye la oración. Y oye la oración de aquellos que le aman, oye la oración de aquellos que se humillan, del quebrantado. Y vamos a ver qué otras cosas en el transcurso de esta enseñanza. Cuando la intervención divina hace falta, Dios no se olvida de las necesidades ni de los clamores de su pueblo. Recordemos que Jesús dijo, a todos los cabellos de tu cabeza están contados, todos los cabellos. Es más, aún en los pajarillos, ningún pajarillo cae sin que el Señor lo sepa. Así es que el Señor está atento, el Señor no se descuida, el Señor no es que esté en otras cosas,
sabemos antes que cuando no teníamos conocimiento, tal vez cuando oímos a gente que no tiene conocimiento, que dice, no, Dios tiene muchas otras cosas en que ocuparse, como para ocuparse en lo mío. Por supuesto que estás equivocado si piensas así. Dios tiene atentas sus ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Te enseñaré y te haré entender, dijo el Señor en el Salmo. La oración es una revelación. En el momento en que abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él vea lo profundo de nuestra necesidad, es que Dios revela su amor, su gracia, su sabiduría y su poder. Cuando nos quedamos en ese tiempo de oración, cuando estamos dispuestos a poner todo nuestro ser en la oración al Señor y esperamos pacientemente y escuchamos, vamos a percibir ese amor, sabiendo que nuestro Dios es todopoderoso y que ninguna circunstancia va a ser más alta o más fuerte que lo que el Señor pueda finalmente hacer en nuestra vida. La oración ferviente, apasionada, es como los deseos persistentes expresados por un niño que no quiere oír un no como respuesta de sus padres. Muchas veces el Señor Jesucristo nos enseñó es que perseveremos, que insistamos en lo que estamos pidiendo, a menos que el Señor claramente te diga que no, o que te des cuenta en la Escritura, que es otra forma en la que el Señor te va a hablar, de que no es esa su voluntad, entonces déjalo. El ejemplo del apóstol Pablo es muy claro cuando él pidió ser sanado de un aguijón en su carne. Así fue como lo describió él, un padecimiento que tenía tal vez. 3 veces rogué y me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y hay muchos otros ejemplos en la Escritura donde Dios muestra que esa no era la voluntad. Entonces, pero mientras no sea así, el Señor nos invita a que perseveremos, nos invita a que creamos y veamos su amor, su gracia, su sabiduría y su poder. La oración es la antorcha que enciende la palabra y la hace arder en nuestros corazones. Realmente, cuando oramos y estamos usando o aprovechando la palabra de Dios para nuestras peticiones, para nuestra alabanza, en la adoración al Señor, cuando hacemos eso, entonces la palabra cobra más fuerza en nosotros. La palabra de Dios en nuestro corazón tiene mucho más sentido cuando la palabra de Dios, estamos usando la palabra de Dios. Por eso es tan importante memorizar la palabra, leerla, estudiarla, escudriñarla, memorizarla. Es muy importante porque nuestras oraciones no serían como andar en un camino sin límites, una carretera sin líneas de división y sin carriles o sin protecciones laterales que nos impidan salirnos del camino. La palabra es viva, viva, viva y eficaz. Y es capaz de enseñarnos, de instruirnos, de corregirnos. Y mientras estamos orando y aprovechamos con la palabra, entonces nuestras oraciones van a ser más sólidas. Es la llave que abre la puerta a los recursos del Señor. Es el interruptor que enciende la luz de la verdad. Es la palanca que abre la compuerta para que puedan fluir los ríos de la bendición divina. Todo esto es la oración que hacemos con fe, por supuesto. Bien, también la oración es una calle de doble sentido, que es algo que ya mencioné ahora y mencioné en la ocasión anterior. No solo pedimos y clamamos, también escuchamos y esperamos. Hay que aprender a esperar en el Señor. Hay que aprender. Una de las formas prácticas de hacerlo es en un lugar privado, en un lugar que estés solo, en un tiempo en que puedas hacerlo. Yo, cuando todavía mis hijos estaban aquí con nosotros, cuando todavía pues no se iban a sus lugares que les toca estar ahora,
mi hijo y mi hija, tenía que levantarme muy temprano, además de que entraba temprano en el trabajo, a las 7 de la mañana ya estaba ahí, y tenía que tomarme el tiempo. Además, ese tiempo era precioso porque era un tiempo de silencio, era un tiempo en el que estaba frente al Señor orando y escuchando. Una de las cosas prácticas que puedes hacer, llévate una libreta, tenla a un lado, porque va a haber lucha para ocupar tu mente. Ya sabemos que en la mente es un centro de batalla, es un campo de batalla del maligno para desviar nuestra atención y que nuestra voluntad se enfoque en otra cosa. Llévate un cuaderno. Y si se te viene un pendiente que realmente es importante, lo apuntas y luego te desconectas. Hay que aprender a desconectarse porque estás con la persona más importante, la reunión más importante, no solamente de ese día, sino de toda tu vida. Estás frente al Señor. Así es que va a haber muchas distracciones o intentos de distracción que quieren capturar nuestra mente y llevarla por donde el maligno y nuestra alma, nuestra antigua naturaleza, quieren ir, las pasiones, etcétera. Entonces, toma nota y luego desconéctate. Pídele a Dios y espera en Dios. Espera respuesta. Espera. Hay que aprender a esperar en silencio. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. La paciencia es parte del fruto del Espíritu. Una vida en el Espíritu es una vida de obediencia, una vida en el Espíritu es una vida de reconocimiento, de adoración al Señor, pero ahí se desarrolla la paciencia. La paciencia se aprende a través de esperar, a través de confiar en que el Señor está ahí. ¿Cuánto tarda? No lo sé. Tenemos que ser entrenados en la paciencia. Habacuc, capítulo 2, versículo 1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. No vamos a entrar en detalles. Habacuc, un profeta del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, estaba clamando por las maldades que había en el pueblo y entonces Dios le da una respuesta y después dice esto que vemos escrito aquí. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza, el lugar en donde estoy, afirmaré el pie y velaré. Velaré. Eso es atención. Estaré atento para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. También el Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esto lo decimos, esta frase la decimos rápidamente, pero como lo mencionaba hace un momento, tiene una gran importancia la paciencia. La paciencia se desarrolla también a través de las pruebas, pero la paciencia de esperar también es una forma de prueba. Esperar lo que Dios me va a decir, dijo Habacuc. El salmista David dice, esperé, esperé. Muchas veces para nosotros dicen que estamos en la generación del horno de microondas. Yo creo que estamos en la generación del 4G, del 5G, ya estamos en la generación de la velocidad más rápida cada vez, de 200 megas y no sé cuánto, para que rápido se nos den las soluciones, las respuestas. Pero aquí no se trata de eso. Pacientemente Dios nos va a llevar, prepararnos a todo nuestro ser para recibir lo que Él quiere hacer. El versículo 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Imagínate que estás en un pozo de desesperación. Dice, del lodo cenagoso. El lodo cenagoso es como estar en un lugar en donde te estás sumiendo en arena movediza. Puso mis pies sobre peña, me sacó, me puso sobre la roca y enderezó mis pasos, enderezó mi caminar. Pero el versículo anterior dice pacientemente. Estando en el pozo de la desesperación, supo permanecer pacientemente, esperando.
cuando tú te empiezas a hundir, digo, lo hemos visto, nunca me ha sucedido a mí, me ha sucedido que me hundo en lodo, me ha sucedido que el vehículo en donde iba se estanca porque hay mucho lodo, pero nada que ver con la arena movediza que es como si te estuviera tragando la tierra. Esa es la desesperación que tenía el salmista y lo expresó con esa figura del lodo cenagoso, un pozo de desesperación y un lodo cenagoso. Bien, ahora, también es importante que veamos las características de la oración. Hay características en la oración que debemos aprender a llevar a cabo. Esto es extraído de la Escritura, por supuesto. No es algo, no es un consejo. La comunicación del creyente con Dios se expresa de 5 maneras. 5 maneras. Pero antes de eso, quisiera orar con lo que hemos visto hasta ahora. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque además de que nos enseñas cómo orar, también nos das el desarrollo de nuestra paciencia, Señor, del entendimiento para buscarte y esperar en ti, para concentrarnos en ti, Señor, para no solamente pedir, tal vez en ocasiones sea solamente estar encerrado y dispuesto a escuchar. Todavía tenemos mucho que aprender y mucho que desarrollar, Señor, pero sabemos que tú eres nuestro maestro y en la medida en que nos dispongamos, nosotros vamos a ver tu gloria reflejada en nuestro ser. Y eso, muchas de las necesidades que tenemos van a perder el interés cuando nos concentramos en ti y en lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estas son las 5 maneras. Adoración, súplica, intercesión, acción de gracias y petición. Fíjense cómo están organizadas y vamos a ver una por una. Empecemos entonces por la adoración. Se ha definido el acto de rendir honor a Dios, reverencia, estima y honor como adoración. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No se trata solamente, recordemos que en algunas ocasiones Dios le dijo al pueblo, este pueblo de labios me ama, pero su corazón está lejos de mí. Hablan bonito, se expresan muy bien, pero su corazón está lejos. También recordemos que el Señor no busca oidores de la palabra. El Señor busca acción. El Señor busca que hagamos, que demostremos nuestra fe y en este caso nuestra oración según nos guía el Espíritu. Guiados por el Espíritu porque así es como el Padre quiere ser adorado, en espíritu y en verdad. Que no intervengan las áreas solamente emocionales, que sea desde nuestro espíritu, influido o inspirado por el Espíritu Santo. Y en verdad, rectamente, conforme a la verdad escrita. Adorar es glorificar y exaltar a Dios para mostrar nuestra lealtad y admiración a nuestro Padre. Eso es adorar. Y no es solo, muchas personas piensan que adorar es solo cantar en la reunión. No, tú lo puedes hacer fuera del templo, lo debemos hacer hasta fuera del templo. Adorar es estar en una comunión íntima con Dios, exaltarlo para mostrar nuestra lealtad y admiración a nuestro Padre. La lealtad y la permanencia son 2 cosas que definen lo que es incondicional. No importa lo que veamos, no importa que conteste mi oración, no importa que me diga bástate mi gracia, porque es su voluntad y eso es suficiente para permanecer atentos y obedientes al Señor. En la adoración necesitamos contemplar la santidad de Dios en humildad, en humildad. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Moisés aprendió esta lección. Dios le dijo que quitara las sandalias de sus pies porque el lugar en que estaba era santo. Recordemos que vio una zarza ardiendo, un árbol
ardiendo, un matorral ardiendo, y fue y quiso acercarse para ver por qué era lo que había encendido. Y entonces recibió esa respuesta. Quítate tus zapatos, las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Fíjense qué importante cuando vamos a la presencia de Dios. Vamos a un lugar en santidad, buscando en la santidad. Eso fue lo que le pasó a Moisés, fue la primera experiencia que tuvo de ese orden con el Señor, y eso fue algo que impactó su vida. De ahí vino la misión que Dios le dio, gran misión que duró 40 años, donde vio las maravillas, donde contemplaba a Dios cara a cara, donde tuvo una relación preciosa, perfecta y profunda con el Señor. Ese fue Moisés. Pero también Josué, sucesor de Moisés, cuando se encontró con el varón. Este varón al que se refiere aquí es, en una ocasión habían conquistado Jericó, se habían caído los muros de Jericó, ellos ya habían conquistado a una ciudad que se llama Jai, H-A-I, Ai o Jai. Habían conquistado una ciudad muy amurallada, muy grande, la conquistaron y eso les dio confianza, fortaleza. Entonces llegaron a Jericó, se cayeron los muros de Jericó, pero entraron y hubo un varón, un hombre, que tomó un manto babilónico y una bolsa con oro y se los llevó a escondidas. Dios les había dicho muy claramente, la instrucción era, vas a entrar y vas a destruir todo lo que hay ahí, totalmente todo. Este hombre, la codicia de este hombre hizo que tomara el manto babilónico y se lo llevara junto con, y eso provocó la ira del Señor. En eso estaba cuando ante Josué se presenta, dice, un varón con una espada desenvainada. Desenvainada es sacada de la funda, fuera de la funda. Por cierto, cuando Dios habla de espada desenvainada o que tiene una espada en contra o que tiene una espada desenvainada es porque ya está inminente el juicio de Dios. La ira de Dios se va a llevar a cabo. Y eso fue lo que pasó ahí. Cuando eso sucedió, que Josué le preguntó, ¿tú quién eres? Yo soy un varón del ejército de Jehová. Y entonces dice, como dice aquí, Josué puso su rostro en tierra, le adoró y le dijo, qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová, así se describió el varón, el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. Veamos aquí que es importante que a ningún ángel, nunca vamos a adorar un ángel. De hecho, hay algunas partes en la escritura en donde, por ejemplo, el apóstol Juan en Apocalipsis, después de que vio todo lo que le mostró el ángel, se postró, dice el apóstol Juan, escribió al apóstol Juan, se postró para adorar al ángel, y el ángel le dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, soy compañero tuyo, soy condiscípulo, o más bien consiervo, para no cambiar los términos que dice la escritura, consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y del todo el que cree en este libro. Así es que el único que puede decir que te humilles delante de él, que te postres delante de él, es Dios. En la zarza ardiendo, cuando se lo dijo a Josué y otros lugares en donde está. Así es que entendamos también que los ángeles son espíritus ministradores puestos al servicio de aquellos que serán salvos como nosotros. Sirven a Dios a favor nuestro, pero no aceptan, nunca van a aceptar adoración porque es solo para el Señor. Bien, sigamos pues. Job cambió su modo de hablar, se dio cuenta de su mezquindad ante la perfección y pureza de Dios y contestó. Ya saben, antes de leer este versículo, estos
par de versículos. Job fue un hombre recto que fue sometido a pruebas muy difíciles. Luego todavía su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete ya. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué permaneces aquí? Déjate morir. Y los amigos de Job lo acusaban. Muchas de las cosas que dijeron los amigos de Job, claro que son correctas, pero estaban acusándolo de que eso le había venido por, por, porque había entrado en un juicio de Dios o en un castigo de Dios. Pero sin entrar en detalles, Job se dio cuenta de su mezquindad, tal como dice aquí, cuando vio la perfección de Dios. Y eso es algo de lo que nosotros debemos tener claro. La santidad de Dios no es cosa ligera que tomar. Dice este versículo de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué? De todo lo que pensé, de todo lo que dije, de todo lo que estuve hablando con mis amigos y con todo lo que he vivido. Job se sentía justo, pero cuando vio al Señor y su santidad, me aborrezco yo mismo, no sé cómo puedo estar, cómo puedes tener la bondad, el amor de hablarme, Señor, cuando Dios le habló a Job y le hizo las preguntas del capítulo 42, 41, 42. La conclusión de Job fue esa. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando nos acercamos al Señor, tenemos que saber que vamos a un lugar santo. Dios está en santidad. Pedro, cuando Cristo se dio a conocer en la barca, cuando la gran pesca, le dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. Señor, ellos sabían que la carne contaminaba, lo inmundo puede contaminar a lo santo, así habían sido enseñados en la ley de Moisés. Le dijo, apártate de mí, Señor, yo no quiero contaminarte con mi maldad, soy hombre pecador, apártate de mí, Señor, tú no puedes estar aquí cerca de mí porque tú eres santo y tú eres puro y tú eres excelso. Lo reconoció Pedro. El centurión, aquel centurión que envió a unos soldados y para pedir el favor del Señor para que orara por sanidad por su siervo que estaba enfermo y un siervo al que él amaba mucho. Y le dice, pues, que necesita, pero que no necesita venir porque se considera indigno, tal como lo dice aquí en el capítulo 8. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra. Con solo decir la palabra, yo sé que mi siervo sana, porque yo soy hombre en autoridad y digo, este ve y va, aquel ven y viene, y él sabía lo que es tener autoridad y reconocía la autoridad del Señor para sanar. También se consideraba tan indigno de presentarse delante del Señor o de que entrara en su propia casa. El leproso en Marcos vino arrodillándose delante del Señor. Eso lo hizo reconociendo humildemente que él era el Señor. La mujer sirofenicia vino y se arrodilló a sus pies también. Y hay muchos otros ejemplos en la Escritura de cuando muestran y reconocen la santidad del Señor. Así es que es importante contemplar primero la santidad de Dios en la adoración. Es necesaria la confesión. El pecado ha de ser eliminado. Debemos eliminarlo. Si vamos a un lugar santo, entonces tenemos que ir en santidad, apartados del pecado, limpios de pecado. No podemos tener comunión con Dios mientras haya alguna transgresión por nuestra parte. ¿Por qué? Porque nosotros mismos al pecar estamos interrumpiendo esa comunión íntima con el Señor. Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El monte de Jehová, el monte de Sión. Sión fue realmente en el Antiguo Testamento
una fortaleza que conquistó el rey David, esa fortaleza estaba en Jerusalén. Ahora en el Nuevo Testamento y en el Apocalipsis se habla de Sión, el monte del Señor. Esto es espiritual, en donde va a estar la nueva Jerusalén, el reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial. ¿Quién estará en su monte santo? El que no, perdón, ahí me faltó una parte. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Si hay algo pecaminoso hecho por el hombre, no puede esperar el favor de Dios hasta haber confesado la falta y que se haya arrepentido. No podemos ir como vimos el ejemplo de todos estos hombres que con temor, con verdadero temor se acercaban al Señor o ni siquiera querían estar cerca del Señor porque se consideraban indignos. No podemos estar en pecado que no hemos resuelto con el Señor. Tenemos que estar completamente seguros de que no hay nada en tu corazón contra nadie antes de venir y de elevar tus manos ante el Señor. En las Escrituras veremos que los hombres que han vivido más cerca de Dios y han tenido más poder de Él eran los que confesaban sus pecados y fracasos. Eso eran. Nehemías confesó sus pecados y los de su pueblo. Me admiro a Nehemías porque él nos enseña, o a través de él, el Espíritu nos enseña que nos apropiamos de los pecados de nuestra ciudad, de los pecados de nuestro país. Vivimos aquí, somos luz, pero también tenemos una responsabilidad por la ciudad donde vivimos de interceder. Recordemos que somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y si estamos intercediendo, recordemos que el sumo sacerdote primero ofrecía el sacrificio por sí mismo, por sus pecados y por los del pueblo. Esto es lo que está haciendo Nehemías sin ser sacerdote, pero Nehemías conocía el principio de intercesión y lo estaba haciendo aquí. Daniel confesó sus pecados y los de su pueblo. En Daniel capítulo 9, versículos 3 a 16 está incluido. 7 faltas que Daniel usa en la confesión de sus pecados y los de su pueblo, las vamos a ver una por una, porque es importante que aprendamos a interceder por el lugar en donde Dios te puso. Nosotros no estamos aquí, bueno, eso no me corresponde, no puedes decir, bueno, eso no me corresponde a mí, eso que se ocupen los líderes, que se ocupen. No, tú eres un rey y sacerdote. Eres un sacerdote para Dios nuestro Padre, entonces tienes una de las funciones del sacerdote es la intercesión para pedir perdón por las faltas, la intercesión a Dios por misericordia para el pueblo o por alguna persona también. Veamos estas 7 faltas. Bien, primero hemos pecado. Es lo que dijo Daniel. La primera frase que expresó Daniel es, hemos pecado. La segunda, hemos cometido iniquidad. Yo sé que hemos visto muchas veces en la Escritura la palabra iniquidad. ¿Qué es iniquidad? El origen de la iniquidad de Satanás. Él fue echado del cielo porque se halló en él iniquidad. Fíjese cómo dice Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y el versículo 13 dice, tú que decías en tu corazón, atención a estas declaraciones de lo que decía Satanás. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está el pecado más grave de iniquidad, el orgullo, la soberbia. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta el sepulcro, a los lados del abismo. Así es que ese fue el pecado de Satanás, querer ser igual a Dios. Fue una criatura creada por Dios, pero en la libertad que le dio, como nosotros
tenemos libertad, se quiso hacer igual a Dios, y eso lo llama la Escritura iniquidad. ¿Cómo se activa la iniquidad? Hay 4 espíritus demoníacos que opera Satanás, que opera Satanás para provocar a nuestra antigua naturaleza. Es la soberbia o altivez que vimos demostrada en los versículos que recién acabamos de leer, el orgullo de sentirse superior, la rebelión y desobediencia, porque él era una criatura para estar en obediencia, un arcángel para estar bajo las órdenes de Dios. Estaba en rebeldía y desobediencia. Y la mentira también. Sabemos que esa es la especialidad. Él es el padre de la mentira. Así es que con esos 4 espíritus provoca nuestra antigua naturaleza para que suban pensamientos que llenen y que mareen nuestra mente y provoquen que nuestra voluntad tome por el rumbo que está sugiriendo. Ahora, ¿cómo se fue desarrollando? ¿Dónde se transfiere la iniquidad? Desde Adán, en Adán. Se transfiere de generación a generación, porque dice, en cuanto uno pecó, los demás son hechos pecadores. Por cuanto uno pecó, todos son hechos pecadores. Eso es lo que dice. Está hablando de la antigua naturaleza. Y la antigua naturaleza es algo con lo que luchamos. Hacer, pues, morir al hombre viejo, despojados de esas vestiduras, y ponte las vestiduras de santidad del Señor Jesús. Bien. Tercero, hemos hecho impíamente, dijo Daniel. Impíamente hemos hecho. Cuarto, hemos sido rebeldes. Impíamente es en maldad. Hemos actuado en maldad. Cuarto, hemos sido rebeldes, por supuesto. La rebeldía es sinónimo de desobediencia y está incluido el orgullo, la soberbia, etc. Quinto, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Tajantemente y literalmente habían dejado de obedecer los mandamientos y ordenanzas y habían buscado y se habían formado ídolos. Recordemos que estos todavía estaban en Babilonia cuando Daniel estaba orando también. Sexto, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Los profetas venían con una palabra que Dios les daba, con una revelación que Dios le daba para el pueblo, pero el pueblo no los escuchaba, a pesar de que no eran de su propia creación los mensajes, eran palabras que Dios les había dicho, y entonces ellos debían repetirlas al pueblo. Y séptimo, ni nuestros príncipes ni todo el pueblo de la tierra. No hay nadie que se libró de eso. Todos se contaminaron, todos completamente cayeron bajo el estrago de las estrategias del maligno de Satanás. Eso es la oración de Daniel. Ahora, Job era sin duda un hombre santo, un príncipe poderoso, y con todo tuvo que postrarse en el polvo y confesar sus pecados. Cuando Isaías vio la pureza y santidad de Dios y se vio a sí mismo tal como era, exclamó, otro ejemplo muy bueno. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo inmundo de labios, y sigue adelante. Mis ojos han visto al Señor. Está en Isaías 6:5. Se dolió porque sabía que eso significa muerte, que eso significa un juicio de Dios. Bien. Hay otros ejemplos. Tenemos que seguir adelante con lo de las cosas que pertenecen a la adoración. Pero quiero terminar aquí para no consumir más tiempo y quiero hacer una oración. Señor, ¿cuánto necesitamos aprender para acercarnos a ti? Pensamos que eso que sucedió con Moisés, con Josué, con Daniel, con Job, es cosa para ellos y que nosotros tenemos otros derechos porque hemos sido lavados. Es verdad. Sin embargo, la santidad tuya nos exige permanecer santos y acercarnos a ti considerando tu dignidad, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesucristo,
en el nombre de Jesucristo. Padre, perdónanos cuando lo hemos hecho sin andar examinándonos a nosotros mismos y pidiéndote perdón, Señor, y haciendo lo que nos toca hacer en cuanto a perdonar a otros, porque si no perdonamos al que nos ofende, tampoco tú nos perdonas a nosotros y estaríamos en pecado y es imposible comunicarnos contigo. Perdona, Señor, porque no hemos hecho lo que Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O lo que el centurión, ni siquiera soy digno, Señor, ni siquiera soy digno de que entres en mi casa. Pero di la palabra, una petición. Señor, que aprendamos que tu santidad nos lleva a reconocer tu grandeza y que nosotros mismos no podemos, como siervos, no podemos acercarnos con ropa inmunda y olores fétidos de pecado delante de tu majestad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por llevarnos de la mano y enseñarnos cómo debemos comportarnos, qué es lo que debemos hacer, cómo adorarte realmente. La adoración no es solo canto, la adoración es una oración profunda, guiada por tu espíritu, desde nuestro espíritu, expresándolo en todo nuestro ser. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso, por todavía enseñarnos, por ser paciente, Señor, porque tal como lo dijo Isaías, ay de mí que soy hombre pecador. Y como todos esos hombres que se dieron cuenta, Señor, y reaccionaron ante tu grandeza y tu santidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora queremos desarrollarlo en nosotros, aprender. Ahora, una vez que lo sabemos, seríamos necios si no buscamos andar en santidad cada vez que oramos delante de ti, porque orar delante de ti es acudir hasta el trono de tu gracia, Señor, buscando misericordia y gracia para el oportuno socorro. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. También te doy gracias, Señor. Aún sigues sanando enfermos, liberando a los cautivos por el diablo. Gracias, Señor, porque nada es imposible para ti. Gracias, Señor, porque día tras día, momento tras momento, nos muestras que tu poder sigue ejerciéndose a través de tu pueblo, a través del cuerpo de Cristo, sobre los enfermos, sobre los que están padeciendo en su corazón, en su mente, en su ser entero, en su alma, Señor. Gracias, Señor, porque están siendo liberados. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que todos los hermanos y hermanas que están sujetos y sin libertad física están siendo preparados, están siendo equipados, están siendo desarrollados en paciencia, en fe, en la esperanza de verte, Señor, y andar en libertad viendo a sus familiares, pero más, Señor, sé que ellos están siendo enseñados a que sean puesto por encima de todas sus amistades, sus familiares, sus esposas, esposos, novios o novias. Estás puesto tú, Señor, al cual deben de adorar y glorificar. Gracias, Señor, porque tú los entrenas en la paciencia y en misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todos aquellos que fielmente siguen diezmando y ofrendando. Muchas gracias, Señor, porque sé que tus ojos están puestos en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues aquí vamos a